Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública. Radio ESAP. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Esto es Radio ESAP en vivo. Los saludamos a todas las personas que nos escuchan en nuestra señal en radio.esap.edu.co, pero también a quienes a esta hora se conectan a través de los canales oficiales de la ESAP en YouTube y en Facebook. Claudia y Alexandra, bienvenidas a esta emisión. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante que es la despenalización del aborto, porque justamente este 21 de febrero se conmemoran 3 años desde esta sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto. Un tema muy importante, Alexandra. Sí, un tema muy importante, Nicolás y Claudia, además porque ya casi llega el mes de marzo. Es el mes donde conmemoramos como el Día Internacional de la Mujer, y sobre todo este tipo de temáticas tienen bastante repercusión como en la opinión pública, y es importante hablar de esto. Así es, Alexandra, también es importante como informarnos bien de cuál es la situación, a qué se refiere una sentencia, todos esos mitos y realidades que hay alrededor de estas temáticas que a veces tienden a ser satanizadas por alguna ideología, por alguna creencia, y pues no ahondamos en lo que termina siendo una sentencia, una determinación, y no miramos los territorios, porque es muy diferente hablar de estos casos de despenalización del aborto en ciudades que en el campo o en los territorios donde la infraestructura es diferente. Así es, pues este será el tema del día de hoy, la despenalización del aborto hasta la semana 24, a propósito de esta conmemoración. Y a ustedes los invitamos a participar también, a que nos compartan sus opiniones, sus preguntas a través del chat de esta transmisión por YouTube. Pues justamente para hablar de este tema, a esta hora queremos saludar a Laura Alejandra Barreto Navarro, quien es abogada del movimiento Causa Justa. Es justamente este movimiento que logró esta sentencia. Así que saludamos a esta hora a Laura. Laura, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días a todas y todos quienes nos escuchan, quienes nos acompañan. Muchas gracias por la invitación a toda la mesa. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Barreto. Yo soy abogada senior de la organización Women's Link Worldwide, que es una de las organizaciones que hacen parte del movimiento Causa Justa, que logró, como ustedes estaban hablando, de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia. Y es un placer para mí unirme al panel y discutir este tema tan importante el día de hoy. Sí, Laura, pues inicio preguntándole sobre, digamos que esta sentencia, ¿qué pasó en Colombia después del 21 de febrero del 2022 cuando pues se da esta sentencia? Bueno, esta sentencia realmente es un hito, no solo en Colombia, sino en la región. Realmente es una conquista de los derechos civiles, de los derechos a la autonomía, a la libertad reproductiva de las mujeres, de los hombres trans, de las personas con capacidad de gestar, las niñas y las adolescentes en el país y en la región. Somos un país, Colombia se constituyó entonces hace 3 años ya como un país pionero en la región en el reconocimiento de estos derechos. Y el cambio que hemos visto tras analizar lo que ha ocurrido después de la sentencia de que la Corte Constitucional se profirió la sentencia C 022 del 2022 ha sido bastante positivo, un balance muy positivo. Gracias nos ha dado la Fundación Oriéntame. Hemos encontrado que la criminalización de estos hechos, la satanización de estos hechos, como ustedes también lo mencionaban, ha ido en declive. Esto es muy importante. Además, el acceso que han tenido las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar en Colombia para acceder al servicio de la interrupción voluntaria del embarazo se ha ampliado. Ya no es necesario que acudan a vías legales o administrativas para acceder a este servicio, que en realidad es un servicio de salud. Y esto ha sido de una ganancia muy importante para todas y todos en el país, por supuesto. Laura, una pregunta muy importante. Ahorita Claudia nos estaba mencionando acerca de que pues existe siempre alguna estigmatización con estas temáticas. ¿Qué pasó antes del 2022 y qué pasa ahora?
¿Cómo ha cambiado la percepción de los colombianos principalmente frente al aborto en este país? Bueno, creo que ese es uno de los retos más grandes que tiene el movimiento, ¿no? El movimiento precisamente se fundó pues para lograr la despenalización del aborto, que todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en Colombia tuvieran un acceso libre a este derecho y se logró. Entonces ahora el enfoque que realmente de nuestro trabajo y de todo el movimiento debería ser como a proteger esta decisión, ¿no? Y a lograr que más mujeres, más niñas, más personas con capacidad de gestar en todo el país accedan con mayor facilidad y sin obstáculos a este derecho. Una de las barreras que hemos identificado y que existen y que es evidente es precisamente esta satanización y todavía la estigmatización que existe hacia el aborto, hacia la interrupción voluntaria del embarazo socialmente. Sin embargo, hemos notado que esta ha ido en declive a raíz o más bien a partir de la despenalización del aborto que hizo la Corte Constitucional en el año 2022. También lo vemos como una gran ganancia. La visión que tienen los colombianos con respecto al aborto ha cambiado de ser negativa a positiva y las personas que lo veían desde una posición neutral también ha bajado un poco. Entonces creemos que esto es una gran ganancia, es una gran victoria también, sin dejar de mencionar que obviamente sigue siendo una barrera social que hay que ir derribando pues cada día, ¿no? Estos cambios sociales ocurren con el tiempo, sin embargo, pues requieren trabajo y a eso es a lo que nos dedicamos en este momento. También hemos notado desafortunadamente que pese a los grandes avances que han implementado en diversas instituciones del Estado, como el Ministerio de Salud o la Fiscalía General de la Nación, existen aún intentos por demonizar un poco el aborto y la interrupción voluntaria del embarazo por parte de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Por ejemplo, hemos notado que a la hora de una persona en querer interponer una denuncia en la página de la Fiscalía General de la Nación, sigue apareciendo el aborto como uno de los delitos denunciables, lo cual pues no tendría por qué ocurrir ahora bajo la esencia que nos ampara. Estamos en Colombia aún casos de criminalización hacia mujeres y niñas y personas con capacidad de gestar en Colombia, la mayoría de ellos en Valle del Cauca y en Bogotá. Esto pues la idea es, o nuestra idea y nuestra meta es que al interior de las instituciones de la Fiscalía General de la Nación se implementen programas pedagógicos de capacitación y sensibilización hacia las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar que ejerzan sus derechos. Estamos teniendo algunos problemas en la comunicación. En la última respuesta escuchamos un poco de interferencia. Sin embargo, quisiéramos seguir avanzando por si podemos continuar. Laura, ustedes en estos momentos desde el movimiento están haciendo un llamado a promover el diálogo desde un enfoque pedagógico enfocado en familias, escuelas, universidades y pues todos esos espacios donde sea necesario reafirmar la autonomía reproductiva y pues todos los diferentes ítems que están en esta sentencia. ¿Cuáles son esas metodologías, esas estrategias que ustedes están utilizando para este fin? Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, para estos 3 años de conmemoración de la sentencia y precisamente en la búsqueda de derribar estos mitos y estas preconcepciones tal vez que existen alrededor de la criminalización del aborto y con posterioridad a la sentencia, cómo esto ha evolucionado. Y estamos invitando desde Causa Justa a las escuelas, a las familias, a los espacios universitarios también, a que dialoguemos desde un enfoque pedagógico, desde un enfoque educativo sobre la sentencia, sobre cómo era antes de la sentencia, sobre cómo han cambiado y cómo han evolucionado y las victorias que ha traído esto para los derechos, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. No tenemos una metodología, digamos, específica con respecto a cómo se deben implementar, sin embargo, estamos abiertas y a acompañar estos movimientos y estos espacios educativos en escuelas, en colegios y en lo que podamos sumarnos, por supuesto, para que la sentencia pueda llegar a más personas, pueda llegar a más niñas, a más mujeres y que sea exitoso este derribe de obstáculos a nivel social, como lo mencionaban ustedes ahora también, para que este acceso.
Sí, Laura, la información es la mejor herramienta para luchar contra la estigmatización y por eso quisiera preguntarle un poco que nos pudiera recordar a nosotros y a todas las personas interesadas en cómo acceder a este servicio de ahora en adelante. ¿Cuál es ese derecho que tienen las personas para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo? Bueno, es muy importante que todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en Colombia sepan que tienen el derecho, que es un derecho de salud, que tienen fundamental de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo desde que se enteran de su embarazo hasta la semana 24 y con posterioridad a la semana 24 también pueden acceder a él bajo las 3 causales que existían antes de que se profiriera la sentencia C-022 del 2022, es decir, por producto de una agresión sexual, por daño, perdón, por el riesgo que existe al bienestar de la mujer o por algún riesgo que exista a la vida del feto y de la mujer también. Entonces, estas 3 causales también siguen vigentes incluso después de la semana 24 y previamente a la semana 24, pues todas las personas, todas las mujeres y niñas y personas que tenemos capacidad de gestar en Colombia tenemos el derecho de acceder a este servicio de salud de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo acceder a él? Todas las EPS, todas las IPS están en obligación de prestarlo. Nadie puede perseguir, digamos, judicialmente a ninguna mujer, niña, ni persona con capacidad de gestar por querer acudir a este derecho. Entonces es importante que esto lo tengan en cuenta y al momento de que quieran acudir a este derecho y tal vez no sepan cómo hacerlo, existen programas, instituciones que pueden guiarlas en este proceso, como lo son Profamilia, Oriéntame y varias compañeras, pues también tienen organizaciones que acompañan este proceso, como por ejemplo las compañeras, las parceras hacen este acompañamiento a la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, con mucha fortuna y con mucho orgullo puedo decir que en Colombia existe una red feminista fuerte que protege este derecho, que todos los días estamos trabajando por la defensa del mismo, porque se implemente de una forma mucho más interseccional también, que ese es un gran reto que también tenemos, que puedan acceder las mujeres migrantes, que puedan acceder las mujeres campesinas, que puedan acceder las mujeres afro, las mujeres indígenas, y en la misma capacidad en la que podemos acceder, por ejemplo, las mujeres en las ciudades. Entonces, esto también es un gran reto y es que el acceso sea total en la totalidad del territorio y que la defensa sea pues completa a lo largo de todo el territorio también. Laura, un poco de pronto para involucrar a la sociedad como tal, pues y ya que hemos hablado como de cómo garantizar esos derechos del aborto aquí en Colombia, ¿cuál sería ese papel de la sociedad civil y también de los medios de comunicación en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres? Bueno, el papel de la sociedad y de las medios de comunicación es muy importante en el sentido de avanzar precisamente en la eliminación de la satanización que existe al respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Es importante que avancemos y dejemos de lado esta retórica penalista, sancionatoria sobre cuando las mujeres queremos tomar decisiones autónomas con respecto a nuestros cuerpos y nuestra salud reproductiva y sexual, y que movamos y sigamos moviéndonos hacia un norte en el cual las mujeres somos ciudadanas totales de primera categoría, que tenemos autonomía total sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones sexuales y reproductivas. Esto es muy importante que también se vea así en los medios de comunicación, que las instituciones del Estado también así lo cuiden y lo confirmen, y la sociedad desde la pedagogía, como lo estamos enfocando en este tercer aniversario desde Causa Justa, haga desde una posición educativa en las familias, en las escuelas, en los colegios, que todas las niñas y niños, todas las adolescentes, todas las mujeres y todas las personas, todos los hombres trans con capacidad de gestar, sepamos y no tengamos ninguna duda sobre el derecho que nos acude con respecto a nuestros cuerpos y la autonomía y las libertades que tenemos para decidir sobre nuestros hijos, sobre cómo queremos reproducirnos, sobre toda nuestra autonomía sexual y reproductiva, la tenemos en nuestras manos y esa es la meta. Aunque ya se logró un gran avance, como mencionaba al principio, es un gran logro no solo en Colombia, sino en la región entera, seguir avanzando en el reconocimiento hasta que sea completo y
de nuevo reitero, de forma interseccional a absolutamente todas las mujeres y personas con capacidad de gestar en Colombia, desde las mujeres indígenas, migrantes también, que son las personas que enfrentan mayores obstáculos a la hora de acceder a este servicio de salud, puedan hacerlo sin acudir a tantas instancias o sin tener tantos obstáculos en el camino. Laura, y precisamente usted ha ido destacando como ese avance tal vez institucional de algunas, como el Ministerio de Salud, que ya hay ciertos lineamientos, ya hay diálogo, pero ¿cómo ha sido ese trabajo y cómo está nuestro sistema de salud preparado para cumplir con esta sentencia y el gremio médico en específico? Bueno, particularmente siento que la sentencia, aunque es por supuesto y primordialmente una ganancia para las mujeres y las niñas y personas con capacidad de estar en Colombia en la conquista de sus derechos, es también un logro para el sector médico en el sentido en que no van a ser juzgados y no pueden ser juzgados por cumplir con su labor médica de prestar un servicio de salud, ya que pues se ha despenalizado por parte de la Corte Constitucional y ya no es un tema del derecho penal, sino que es un tema de salud pública como siempre se ha buscado y se ha querido establecer. Entre los recursos, digamos, institucionales que existen en el sistema jurídico colombiano en este momento, tenemos la resolución 51 del 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, la directiva 009 del 2023 de la Fiscalía General de la Nación y la circular externa de la Superintendencia de Salud con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, que confirma lo que ya dijo la Corte Constitucional. Pese a todos estos elementos que lo que buscan es precisamente blindar la sentencia y garantizar ampliamente el acceso al derecho al aborto que tienen todas las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en el país, notamos que existen barreras. Por ejemplo, se me viene a la cabeza en este momento un caso que conocimos públicamente en el país en enero, de un aborto espontáneo o no, realmente pues desconozco que haya pasado posteriormente, que ocurrió en un colegio distrital de Bogotá. Recuerdo que en este caso se articularon entonces las instituciones junto con la Fiscalía General de la Nación, lo cual a mí me llamó mucho la atención en el entendido de que si pues ocurre un aborto, digamos, espontáneo o no, hay una mujer que ha sufrido un aborto espontáneo o no, que ha pasado por este proceso, ¿por qué se llama a la fiscalía? Es decir, todavía existe como una sombra quizás de penalización con respecto a lo que es un servicio de salud. Entonces creo que este servicio, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es precisamente eso, como ustedes lo han nombrado, es un servicio de salud que ha ampliado los derechos o reconocido más bien los derechos sociales, sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas y personas con capacidad de estar en el país, pero que también ha traído una gran ganancia para el sector médico en Colombia, que es precisamente que puedan hacer su trabajo sin ser criminalizados. Para complementar esta inquietud, ahorita mencionábamos como esos grupos poblacionales específicos, el caso de las mujeres indígenas o el caso de las mujeres migrantes. Remitámonos un poco al caso de las mujeres indígenas porque si bien en las zonas urbanas de pronto tenemos mayor acceso a la información, en estos grupos poblacionales pequeños, pues el acceso es muy complicado. Por ejemplo, las mujeres rurales y las mujeres indígenas. Yo le pregunto, Laura, ¿qué ha hecho el Estado o qué se está haciendo o qué no se está haciendo para llevar información a estas mujeres y también recalcar el hecho de que pues tienen una plena garantía de sus derechos reproductivos? ¿Sí estamos haciendo algo como colombianos en ese sentido o apenas lo estamos trabajando? No, sí se han hecho avances importantes, particularmente la Corte Constitucional ha hecho avances en sus autos de nulidad 2396 y 2397 del 2023, en los cuales reconoció las barreras de acceso que tienen al aborto las mujeres indígenas. Entonces es importante reconocer que el Estado está al tanto de estas barreras que existen hacia las mujeres indígenas, como mencionas, pero también hacia otras poblaciones también vulnerables que no tienen las mismas capacidades de acceso quizás que tenemos otras mujeres que tal vez vivimos en la urbanidad.
con respecto a esto, considero que falta un poco de trabajo con respecto tal vez a la articulación que hace el Estado con autoridades indígenas, por ejemplo, para el caso de esta población étnica. Sin embargo, también para el acceso al aborto de personas en condición de migración, quizás, o personas rurales, mujeres que viven en la ruralidad, que enfrentan no solo obstáculos digamos, legales, por decirlo de alguna forma, sino que también pueden ser obstáculos geográficos. Sabemos que Colombia tiene una geografía bien particular en la cual a llegar a algunos lugares puede ser muy difícil. Entonces, también me parece importante recalcar que este tiempo, digamos, de las 24 semanas no es fortuito, sino que también está pensado precisamente de una forma interseccional para que más mujeres, más niñas, más mujeres con capacidad de gestar de forma interseccional, atendiendo a un enfoque interseccional en el cual todas las mujeres y todas las personas que tengamos capacidad de gestar puedan acceder al servicio a pesar de las circunstancias de vida que tal vez las atraviesen, como estas dificultades geográficas, dificultades de territorio, sus condiciones étnicas, sus condiciones raciales, sus condiciones económicas o sociales también. Entonces es importante mencionar que el Estado sí ha hecho esfuerzos, la Corte Constitucional ha blindado la sentencia, particularmente, como les mencioné, en sus autos de nulidad, en los cuales reconoce estas barreras que se interponen de manera, digamos, desproporcionada a las mujeres indígenas. Pero sí creo que puede seguir haciendo más, como por ejemplo desde la pedagogía, pues que estamos impulsando ahora mismo en Causa Justa, precisamente podría hacerse, se me ocurre, unas jornadas de coordinación y de capacitación o más bien como de intercambio entre la jurisdicción indígena o las autoridades indígenas y la jurisdicción ordinaria, en la cual se enriquecieran ambas partes y enalteciendo precisamente las ganancias que se han logrado desde la sentencia que se logró a partir del trabajo que promovió Causa Justa. Vamos con Laura Alejandra Barreto Navarro del movimiento Causa Justa, que interpuso la demanda con la que se logró la despenalización del aborto hasta la semana 24. Y Laura, ustedes han podido recolectar algunas cifras, como por ejemplo que en los últimos 3 años desde que esta sentencia entró en vigencia, se han realizado 26.000 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo. Y quisiera preguntarle a ustedes cómo analizan esta cifra respecto a lo que pasaba antes de la sentencia. ¿Quiere decir que las mujeres están accediendo a este derecho con más libertad? ¿O cómo ustedes analizan esta cifra de los 26.000 procedimientos realizados en los últimos 3 años? Bueno, muchas gracias. Esa es una gran pregunta y creo que me permite a mí hablar también de que esas cifras son cifras que se han recolectado desde la despenalización, como bien mencionas, entonces indica una cifra de mujeres que han podido acceder de forma autónoma a sus derechos, ¿no? Que creo que es un escenario muy diferente a como tal vez accedían más mujeres antes. No, también puede, o sea, que puede tal vez decirse o te puede traducirse como en que ahora, entre comillas, las mujeres lo hacen más, lo cual no es una realidad. La interrupción voluntaria del embarazo siempre ha existido, es una realidad que han enfrentado las mujeres desde hace muchísimos años. Y es nuestro derecho y creo que el gran reconocimiento que hizo la Corte Constitucional en el año 2022 es precisamente eso, que se trata de un derecho a la salud, de una causa de la salud pública, más no de un asunto del derecho penal o de la criminalización. Entonces, este acceso que hemos notado, estos 26.000 interrupciones voluntarias del embarazo que hemos documentado, 26.100 si no estoy mal, es una gran ganancia porque precisamente refleja el acceso libre y autónomo que tenemos las mujeres a este servicio de salud, que podemos acceder a él con mucha más facilidad sin acudir tanto, sin acudir mejor a herramientas legales o administrativas para acceder a derechos que tenemos por ser nuestros derechos fundamentales, que son nuestros derechos a la salud sexual y reproductiva y a la autonomía y la libertad. Entonces hacemos una valoración muy, muy positiva al respecto. Creemos también que pues esto refleja precisamente el conocimiento, o más bien el reconocimiento que se ha hecho con respecto a esta ganancia, al derecho que tenemos las mujeres. Reconoce también que la descriminalización también lleva a que se deje de demonizar también el acceso al aborto, que es nuestro derecho y no tendría por qué verse como algo perjudicial.
esas acciones que deberían estar tomando el gobierno, las instituciones para superar estas barreras que siguen estando a la hora de acceder a este servicio como ustedes nos están contando? ¿Qué debe suceder? ¿Cuáles son las acciones que se esperan por parte del gobierno y de las instituciones? Bueno, particularmente, y haciendo eco una vez más a esta invitación pedagógica que estamos haciendo desde Causa Justa, consideramos importante que desde la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, se lleven a cabo jornadas de capacitación para todas sus funcionarias y funcionarios para que dejen de existir estos casos de persecución en contra de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en el país, pese a que ya con posterioridad a la expedición de la sentencia se siguen presentando casos, como mencionaba antes, particularmente con mayor presencia. Estos casos están en el Valle del Cauca y en Bogotá, que muestran que aún se tipifica o se criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo cuando ya no es un delito. Entonces, creemos muy importante que a partir de la pedagogía y las capacitaciones que se hagan a los funcionarios y funcionarias públicas, se les enseñe o se les muestre más bien que esto es un derecho que no tiene por qué ser criminalizado y que por falta precisamente de la tipificación de este hecho no tendría por qué iniciarse siquiera una acción penal en contra de estas personas que acceden al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Es Laura Barreto Navarro, abogada del movimiento Causa Justa. Pues Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio SAP y contarnos sobre esta conmemoración y sobre este derecho que tienen desde hace 3 años las mujeres con capacidad, las personas con capacidad de gestación. Muchísimas gracias a todas y todas en la mesa por la invitación, por escucharme, y seguiremos trabajando por la defensa de este derecho, por que se siga terminando la desinformación, la estigmatización y la criminalización de las mujeres, personas con capacidad de gestar y niñas que en estado de embarazo y que quieran acceder a una interrupción voluntaria del embarazo libre. Pues muchas gracias entonces, Laura, y a todas las personas que se conectaron a esta emisión. Les contamos que este 21 de febrero se conmemora 3 años de esta sentencia que eliminó el delito de aborto hasta la semana 24. Claudia y Alexa, como nos contaba Laura, la criminalización sigue siendo una de esas principales barreras con las que las personas con capacidad de gestar se enfrentan a la hora de acceder a este servicio. El movimiento Causa Justa también nos reiteraba y nos contaba esa cifra de 26.000 procedimientos en los últimos 3 años, procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, y por eso es importante seguir conversando sobre el tema, para seguir entendiendo y para seguir luchando contra esta criminalización. Ale. Sí, así es, y precisamente Laura mencionaba algo muy importante, y es esa desinformación que existe, no solamente de nosotros como sociedad, sino también quienes integran las entidades competentes para garantizar los plenos derechos reproductivos de las mujeres. Entonces sí es un llamado, no solamente a nosotros como sociedad civil, sino a quienes aportamos cada día desde las mismas entidades a informarnos y nada, pues es garantía de derechos, y no solamente para las mujeres, son derechos para todos. Así es, Alexandra y Nicolás, y pues también a los medios de comunicación, porque ellos hablaban de unas herramientas pedagógicas. Estamos hablando en este caso específicamente de una sentencia de la Corte, pero la pedagogía es fundamental para todos los procesos y la construcción de país, y más que estamos en un cambio por la paz. La pedagogía ha sido una de esas herramientas que han sido llamadas a trabajar en este sentido. Así es. Pues sí, la conversación, la información es la mejor herramienta entonces para seguir ganando estos derechos. Muchas gracias a las personas que nos escucharon. Nos encontramos en una próxima emisión de Radio SAP. Los invitamos a estar conectados con toda la programación y con las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en X. Así que a la comunidad Esa Pista y a toda la ciudadanía los invitamos a seguir y estar conectados con las noticias de la información de Colombia y de la Escuela Superior de Administración Pública. Chicas, nos despedimos por ahora, pero entonces nos volvemos a encontrar más adelante aquí en Radio SAP. Hasta luego. Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP.
Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores.